Mi nombre es Samuel Esteban Moreno Castillo. Tengo 52 años, soy pastor ordenado y capellán oficial del Cuerpo de Bomberos de Medellín, Colombia. Llevo 18 años sirviendo en zonas de desastre, y lo que voy a contarte sucedió exactamente como lo voy a narrar. Juro delante de Dios que cada palabra de este testimonio es verdad absoluta. Esto ocurrió en octubre del año 2017, en el barrio Belén de Medellín, y lo que viví durante esos 8 días cambió para siempre mi comprensión del poder de Dios. Si crees que lo has visto todo en cuanto a milagros, hermano o hermana, prepárate, porque lo que realmente ocurrió bajo esas 4 toneladas de concreto desafía toda lógica médica, toda explicación científica y toda razón humana. No apagues este video. Lo que estás a punto de escuchar te va a estremecer hasta lo más profundo de tu alma. Era el jueves 19 de octubre de 2017. Son las 2:47 de la madrugada. Medellín dormía bajo una noche sin luna, con una humedad del 89% y una temperatura de 18 grados centígrados. Yo estaba en mi casa en el barrio Laureles cuando mi radio de emergencia comenzó a sonar con esa frecuencia aguda que solo escuchas cuando algo catastrófico acaba de suceder. La voz del despachador temblaba: código rojo, colapso estructural total, edificio de 6 pisos, calle 30 con carrera 76, estimado 40 a 50 personas atrapadas, todas las unidades disponibles al sitio. Repito, colapso estructural total. Me vestí en 40 segundos. El aire olía a lluvia reciente mezclada con el aroma a café que siempre caracteriza las madrugadas de Medellín. Las calles estaban mojadas, reflejaban las luces naranjas del alumbrado público. Conduje mi camioneta a 90 kilómetros por hora por la avenida El Poblado, completamente vacía a esa hora. Mi corazón latía a 120 pulsaciones por minuto. No era miedo, era adrenalina mezclada con algo que solo puedo describir como un presentimiento sobrenatural. Algo en mi espíritu me decía que esta noche iba a ser diferente a todas las emergencias que había atendido antes. Llegué al sitio en 11 minutos. Lo primero que vi fue una nube de polvo gris que todavía flotaba en el aire, iluminada por los reflectores de las primeras unidades de bomberos que ya estaban en el lugar. El edificio residencial Santa María, de 6 plantas y 24 apartamentos, se había convertido en una montaña irregular de concreto quebrado, varillas de acero retorcidas y vidrios pulverizados. El olor era inconfundible, una mezcla de yeso húmedo, gas de las tuberías rotas y ese aroma metálico de la sangre que ya comenzaba a filtrarse entre los escombros. El comandante de bomberos, el capitán Rodrigo Henao, un hombre de 47 años con 22 años de servicio, me vio llegar y su rostro lo decía todo. Sus ojos enrojecidos, su mandíbula apretada. «Samuel», me dijo con voz quebrada, «tenemos confirmación de al menos 47 personas dentro. El edificio colapsó durante un sismo de magnitud 6.2 con epicentro a 12 kilómetros de aquí. El colapso fue total. Las estructuras están amontonadas como un acordeón. Calculamos que hay gente viva, pero no sabemos cuánto tiempo resistirán. Hermanos, quiero que entiendan algo. Cuando un edificio colapsa de esta manera, no es como en las películas. No quedan espacios amplios donde respirar. El peso de las losas superiores aplasta todo hacia abajo. Una persona atrapada puede tener apenas 30 a 40 centímetros de espacio alrededor de su cuerpo. El polvo de concreto llena los pulmones. La oscuridad es absoluta, y el silencio entre los gritos de auxilio es lo más aterrador que existe. A las 3:15 de la madrugada comenzamos el reconocimiento inicial. Teníamos 6 equipos de búsqueda con perros entrenados, 4 ingenieros estructurales evaluando zonas de riesgo, 18 paramédicos en stand-by y más de 40 bomberos listos para excavar. Pero había un problema. Cada movimiento mal calculado
Podía provocar un colapso secundario y matar tanto a las víctimas como a los rescatistas. Debíamos trabajar con precisión milimétrica. Los primeros gritos comenzaron a escucharse a las 3:40 am. Eran voces desesperadas que venían de diferentes puntos de la montaña de escombros. «Aquí, estoy aquí, por favor, sáquenme». Un ingeniero de 41 años llamado Hernán Darío Suárez gritaba desde el segundo piso colapsado. Una adolescente de 16 años, Valentina Ochoa, lloraba pidiendo por su madre desde algún punto que no podíamos identificar. Un anciano de 68 años, don Alberto Ramírez, gemía de dolor con varias costillas fracturadas. Cada voz era un cronómetro en cuenta regresiva. Cada minuto que pasaba disminuía las probabilidades de supervivencia. A las 4:20 am logramos el primer rescate. Sacamos a un joven de 23 años llamado Andrés Felipe Gómez. Estaba consciente pero con trauma cráneoencefálico moderado. Sus primeras palabras fueron: «Mi esposa está más abajo, embarazada de 7 meses. Por favor, encuéntrenla». Esas palabras se me clavaron en el pecho como cuchillos. El equipo médico se lo llevó en ambulancia mientras nosotros seguíamos excavando con nuestras manos, con herramientas hidráulicas, con la desesperación de saber que cada segundo contaba. A las 5:50 am, mientras el sol comenzaba a teñir el cielo de un naranja pálido, uno de los perros de búsqueda, un pastor alemán llamado Thor, comenzó a ladrar frenéticamente en un punto específico de los escombros. Su entrenador, el sargento Mario Vélez, se acercó con el detector de movimiento. La pantalla mostró signos vitales débiles a 4.2 metros de profundidad. «Hay alguien vivo ahí abajo», anunció con urgencia. Comenzamos a excavar en ese punto. Retiramos pedazos de concreto de 80, 100, 120 kilos. Cortamos varillas de acero de 2 pulgadas de diámetro con sierras de disco que despedían chispas naranjas. El calor era insoportable. El sudor nos empapaba la ropa. A las 8:35 am logramos abrir un hueco lo suficientemente grande como para que el paramédico más delgado del equipo, un joven llamado Cristian Molina de apenas 24 años y 62 kilos de peso, pudiera descender con una cámara y equipo de primeros auxilios. Cristian bajó con una cuerda de seguridad. Pasaron 4 minutos eternos. Luego escuchamos su voz por el radio, temblorosa. «Tengo contacto visual. Es una mujer. Está viva, pero apenas responde. Tiene una viga de concreto sobre las piernas. Necesito equipo de corte y una camilla tipo tabla. Y necesito que el pastor baje. Ella está pidiendo oración». Esa mujer era Rosa Elena Vázquez Marín, 34 años de edad. Madre de 2 niños, Sebastián de 9 años y Luciana de 6 años. Trabajaba como contadora en una empresa de textiles. Vivía en el apartamento 304. Era cristiana evangélica de la Iglesia Centro de Fe y Esperanza del barrio Buenos Aires. Y estaba a punto de convertirse en el testimonio más poderoso de supervivencia sobrenatural que yo haya presenciado en mi vida. Descendí por el hueco con mi Biblia, una linterna y un radio portátil. El descenso fue claustrofóbico. Las paredes de concreto estaban a centímetros de mi cuerpo. El olor a gas era más fuerte ahí abajo. La temperatura había subido a unos 28 grados por la falta de ventilación. Finalmente, llegué al espacio donde estaba Rosa Elena. Era un bolsillo de supervivencia de aproximadamente 1.5 metros de ancho por 2 metros de largo y apenas 80 centímetros de alto. 2 losas de concreto formaban un techo irregular sobre su cabeza. Una viga de 40 centímetros de grosor aprisionaba sus piernas desde las rodillas hacia abajo. La vi a la luz de mi linterna. Su rostro estaba cubierto de polvo gris. Tenía una herida en la frente que había dejado de sangrar por la deshidratación.
Sus labios estaban agrietados y blancos, sus ojos hinchados. Pero cuando me vio intentó sonreír. «Pastor», susurró con una voz casi inaudible. Sabía que Dios iba a mandar a alguien. Le tomé la mano. Estaba fría como el hielo a pesar del calor. Su pulso era de 52 latidos por minuto, peligrosamente bajo. Le pregunté: «Rosa Elena, ¿cuánto tiempo llevas aquí?» Ella cerró los ojos, tratando de recordar. «No sé. Perdí la cuenta. Mucho tiempo. Días, creo». Los ingenieros calcularon que liberar sus piernas de esa viga iba a tomar entre 4 y 6 horas de trabajo delicado. No podíamos usar herramientas de corte de alto impacto porque las vibraciones podían provocar un colapso secundario. Teníamos que hacerlo a mano, con gatos hidráulicos de baja presión milímetro a milímetro. Yo me quedé con ella durante todo el proceso, tomándola de la mano, orando, hablándole para que no perdiera la conciencia. A las 11:20 am, Cristian el paramédico logró ponerle una vía intravenosa para hidratación. Rosa Elena recuperó algo de lucidez. Fue entonces cuando me dijo algo que me heló la sangre. «Pastor, yo sé que ustedes acaban de llegar hace unas horas, pero yo llevo mucho más tiempo aquí abajo. Mucho más». Le pregunté: «¿Cuánto tiempo crees que llevas atrapada, Rosa Elena?» Ella me miró directamente a los ojos, con una claridad que no debería tener alguien en su estado, y dijo: «Desde el primer día, alguien ha estado conmigo, alguien que ustedes no pueden ver». Hermanos, en ese momento sentí un escalofrío que me recorrió toda la columna vertebral. Le dije: «¿Qué quieres decir con eso?». Rosa Elena cerró los ojos y comenzó a hablar con una voz más firme, como si recordar esa experiencia le devolviera fuerzas. Cuando el edificio se cayó, yo estaba durmiendo en mi cama. Sentí el temblor y en menos de 3 segundos todo se vino abajo. El techo me cayó encima. Quedé atrapada en una posición donde no podía mover mis piernas, apenas podía mover mis brazos. La oscuridad era total. El silencio después del colapso fue lo más aterrador. Escuché gritos por unas horas, y luego los gritos se fueron apagando uno por uno. Se detuvo para tomar aire. Continué: «Sigue, Rosa Elena. ¿Qué pasó después?». «Al segundo día», continuó, «ya no tenía voz para gritar. La garganta me ardía por el polvo. No había comido ni bebido nada. Comencé a orar. Le pedí a Dios que si iba a morir, que cuidara a mis hijos, y entonces, pastor, entonces escuché algo que nunca voy a olvidar». «¿Qué escuchaste?», pregunté con mi corazón acelerado. Escuché pasos suaves, como de varias personas caminando alrededor mío, y luego escuché una voz que decía mi nombre: «Rosa Elena, Rosa Elena Vázquez». Era una voz de hombre, pero no era una voz normal. Era una voz que parecía venir de todas direcciones al mismo tiempo. Le grité: «Estoy aquí, sáquenme». Pero la voz solo repitió: «No temas, no estás sola, hemos sido enviados». Cristian el paramédico, que estaba monitoreando sus signos vitales, me miró con los ojos muy abiertos. Yo le hice una señal para que siguiera trabajando en silencio mientras Rosa Elena continuaba. «Durante los siguientes días», siguió diciendo, «esas voces regresaban. A veces era una voz, a veces eran varias. Me hablaban en español, pero también escuchaba cantos en un idioma que no entendía. Era un idioma hermoso, musical, como nada que haya escuchado en la tierra. Los cantos me daban paz. Cuando el dolor en mis piernas era insoportable, los cantos lo calmaban». Le pregunté: «¿Y nunca viste quiénes eran esas voces?». «En la oscuridad completa no. Pero en 2 ocasiones, pastor, en 2 ocasiones vi luz, una luz suave, blanca azulada, que venía de algún lugar que yo no podía identificar. Y en esa luz vi formas de personas, pero más altas que cualquier persona normal. Medían como 2 metros, quizás más.
y estaban paradas alrededor mío como guardias. Hermanos, yo he sido pastor por 27 años. He escuchado miles de testimonios, pero nunca había escuchado algo así con tanta claridad y lucidez de alguien que estaba al borde de la muerte. Le tomé ambas manos y le dije, «Rosa Elena, ¿esos seres te dijeron algo más?» Ella asintió débilmente. «Sí», me dijeron, «tu tiempo no ha llegado. Tus hijos todavía te necesitan. El mundo necesita escuchar lo que vas a contar. Resiste. Nosotros te sostenemos». Y pastor, cada vez que yo sentía que me iba a desmayar por la sed, por el hambre, por el dolor, sentía como si alguien pusiera una mano en mi frente y me refrescara, como si me dieran fuerza desde adentro. A las 2:40 p.m., finalmente logramos liberar sus piernas. Los paramédicos la subieron en una camilla especial. Mientras la sacábamos del hueco, ella no dejaba de susurrar, «Gracias, Dios, gracias, gracias». Cuando llegamos a la superficie, una multitud de más de 300 personas que se había congregado en el lugar estalló en aplausos y gritos de alegría. Los bomberos lloraban, los paramédicos lloraban. Yo lloré. La llevaron de inmediato al Hospital General de Medellín. Los médicos que la recibieron no podían creer lo que estaban viendo. El doctor Mauricio Henao, jefe de la unidad de trauma, un hombre de 56 años con 30 años de experiencia en medicina de emergencias, me buscó 2 horas después en la sala de espera. Su rostro mostraba una mezcla de asombro y confusión total. «Pastor Moreno», me dijo, «necesito hablar con usted sobre la paciente Rosa Elena Vázquez. Hay algo que no tiene ningún sentido médico». Le dije, «Dígame, doctor». Según nuestros registros, el colapso del edificio ocurrió hace exactamente 6 horas. Pero según el estado de deshidratación de la paciente, los niveles de electrolitos en su sangre, el deterioro muscular y la falta de función renal, ella lleva al menos 5 a 6 días sin ingerir agua ni alimentos. Es imposible que haya estado atrapada solo 6 horas. Los datos clínicos no coinciden. Le expliqué, «Doctor, eso es porque ella no estuvo atrapada 6 horas. Estuvo atrapada desde el momento del colapso». El doctor me miró como si yo estuviera loco. «Eso es imposible. El colapso ocurrió esta madrugada. Fue entonces cuando sentí como si el Espíritu Santo me iluminara la mente». Le dije, «Doctor, ¿está seguro de cuándo ocurrió el colapso?» Él dudó, sacó su celular y comenzó a hacer llamadas. Llamó al Centro de Sismología de la Universidad Nacional. Llamó a la Defensa Civil. Llamó al Departamento de Gestión de Riesgos de la Alcaldía. Pasaron 20 minutos. Cuando regresó a donde yo estaba, su rostro estaba pálido. «Pastor», dijo con voz temblorosa, «acabo de confirmar con 3 fuentes diferentes. El sismo que causó el colapso del edificio no ocurrió esta madrugada. Ocurrió el jueves 12 de octubre a las 9:17 p.m., hace exactamente 8 días. Hermanos, en ese momento el mundo se detuvo para mí. Le dije, «¿Qué está diciendo, doctor?» «Estoy diciendo que Rosa Elena Vázquez estuvo atrapada bajo esos escombros durante 8 días completos, sin agua, sin comida, sin luz, sin suficiente oxígeno, y sobrevivió». Médicamente hablando, eso es imposible. El cuerpo humano puede sobrevivir 3 días sin agua en condiciones normales. En condiciones de trauma, estrés y temperatura elevada, como las que ella experimentó, el máximo es 2 días. Después de eso, la falla renal es irreversible y la muerte es inevitable. Ella no debería estar viva. Le conté todo lo que Rosa Elena me había dicho bajo los escombros. Las voces, los cantos, la luz, los seres de más de 2 metros de altura. La sensación de que alguien ponía una mano en su frente. Todo. El doctor Henao me escuchó en silencio, y cuando terminé, se quitó los lentes y se frotó los ojos.
Pastor, me dijo, soy católico, voy a misa los domingos, pero soy ante todo un hombre de ciencia. Y la ciencia no puede explicar esto. He visto casos de supervivencia milagrosa en mis 30 años de carrera, pero nunca nada ni remotamente parecido a esto. Si me está diciendo que ángeles la sostuvieron durante 8 días bajo esos escombros, yo no tengo otra explicación mejor. Pero la historia no termina ahí, hermanos. No termina ahí, porque lo que sucedió en las siguientes semanas fue igualmente sobrenatural. Rosa Elena pasó 12 días hospitalizada. Los médicos esperaban daño renal permanente, esperaban daño muscular irreversible, esperaban infecciones graves por las heridas expuestas al polvo y los escombros, esperaban trauma psicológico severo. Pero nada de eso sucedió. Sus riñones comenzaron a funcionar normalmente después de 48 horas de hidratación. Sus músculos recuperaron fuerza en una semana. Las heridas sanaron sin infecciones, y su estado mental era el de alguien que había experimentado paz, no terror. El día que le dieron el alta, el 31 de octubre de 2017, más de 200 personas de su iglesia y de otras iglesias de Medellín se reunieron afuera del hospital para recibirla. Había pancartas que decían: Dios sigue haciendo milagros. Rosa Elena, testimonio viviente. Los ángeles de Dios son reales. Cuando salió en silla de ruedas acompañada de sus 2 hijos, Sebastián y Luciana, la multitud comenzó a cantar himnos de alabanza. Periodistas de 4 canales de televisión locales estaban presentes. Radios cristianas transmitían en vivo. Fue un momento de celebración nacional. Pero hermanos, ustedes que me están escuchando necesitan saber algo. Necesitan saber que Rosa Elena no fue la única que experimentó algo sobrenatural en ese edificio colapsado. Porque mientras ella estaba hospitalizada, comenzamos a entrevistar a otros sobrevivientes, y lo que descubrimos nos dejó sin palabras. Un hombre de 45 años llamado Jorge Luis Ospina, rescatado el día 2 después de estar atrapado 36 horas, dijo que durante la noche había escuchado cantos que no provenían de ninguno de los otros atrapados. Era como un coro, dijo, muy suave, muy lejano, pero lo escuché claramente. Una mujer de 52 años, llamada Beatriz Elena Cardona, rescatada el día 3 después de estar atrapada 50 horas, dijo que en medio de la oscuridad vio una luz brillante que pasó junto a ella. Pensé que eran los rescatistas con una linterna, dijo, pero no había nadie. La luz simplemente estaba ahí, moviéndose, como si estuviera buscando algo. Un niño de 11 años llamado Mateo Andrés Ruiz, rescatado el día 4 después de estar atrapado 68 horas, le dijo a su madre que un señor muy alto con ropa blanca le había dicho que no llorara, que pronto iba a llegar ayuda. 3 testimonios independientes, 3 personas que no se conocían entre sí, 3 personas de diferentes pisos del edificio, todas reportando experiencias similares. Luz, voces, presencias. ¿Coincidencia? No, hermanos. No hay coincidencias en el reino de Dios. Pero esperen, porque hay más. Mucho más. El día 15 de noviembre de 2017, 2 semanas después del alta médica de Rosa Elena, ella me llamó por teléfono. Su voz sonaba emocionada. Pastor Samuel, me dijo, necesito que venga a mi casa. Hay algo que tiene que ver. Fui esa misma tarde. Cuando llegué a su apartamento provisional, donde la alcaldía la había reubicado temporalmente, me encontré con algo extraordinario. Sobre la mesa de su sala había 14 Biblias. Biblias nuevas, con las páginas todavía rígidas, con ese olor característico a libro recién impreso. ¿Qué es esto, Rosa Elena?, le pregunté confundido. Ella se sentó frente a mí con lágrimas en los ojos. Pastor, en las últimas 2 semanas, 14 personas han venido a visitarme.
No son personas de mi iglesia, no son personas que yo conociera antes, son personas que de alguna manera se enteraron de mi testimonio por las noticias, por Facebook, por conocidos. Y todos, absolutamente todos, me dijeron lo mismo, que después de escuchar mi historia, sintieron una convicción tan fuerte en su corazón que necesitaban entregarle su vida a Cristo. Estas 14 Biblias son de esas 14 personas. Acaban de convertirse, y me pidieron que orara por ellos. Hermanos, sentí la presencia del Espíritu Santo tan fuerte en ese momento que tuve que sentarme. Le dije a Rosa Elena, esto es solo el comienzo. Dios va a usar tu testimonio de maneras que todavía no podemos imaginar. Y tenía razón, porque en las siguientes semanas, Rosa Elena fue invitada a dar su testimonio en 23 iglesias diferentes de Medellín y municipios cercanos. En cada servicio, entre 15 y 40 personas pasaban al altar para entregar sus vidas a Cristo. En una iglesia del municipio de Bello, 62 personas se convirtieron en un solo servicio. El periódico El Colombiano publicó un artículo de página completa el 3 de diciembre de 2017 con el título El milagro de Belén, sobreviviente de colapso, atribuye su rescate a intervención angelical. El artículo incluía entrevistas con los médicos, con los bomberos, con los ingenieros estructurales. Todos coincidían. No había explicación natural para su supervivencia. Pero hermanos, aquí viene algo que los va a estremecer todavía más. Algo que no se publicó en los periódicos. Algo que solo unas pocas personas sabemos. El día 20 de diciembre de 2017, 2 meses después del colapso, me reuní con el comandante Rodrigo Henao, el capitán de bomberos que había coordinado el rescate. Necesitábamos cerrar algunos detalles del informe oficial. Nos sentamos en una cafetería cerca de la estación de bomberos. Él pidió un café negro, yo pedí un jugo de naranja, y entonces él me dijo algo que me dejó paralizado. Samuel, comenzó con voz seria, hay algo del rescate de Rosa Elena que nunca puse en el informe oficial. Algo que no tiene explicación y que si lo pongo me van a pensar que estoy loco. Le dije, Rodrigo, después de todo lo que hemos visto, nada me va a sorprender. Dime. Él respiró profundo. ¿Recuerdas que el perro Thor detectó signos vitales a 4.2 metros de profundidad? Bueno, hay algo raro en eso. Según los planos del edificio y según nuestra reconstrucción de cómo colapsaron las losas, el apartamento 304 donde vivía Rosa Elena debería haber quedado a una profundidad de entre 6.5 y 7 metros, no 4.2 metros. Le dije, quizás los cálculos estaban mal. No, respondió tajante, los verificamos 3 veces con diferentes ingenieros. El apartamento 304 estaba en el 3er piso. Encima había el 4.º piso, el 5.º y el 6.º. Esos son 3 losas de concreto de 20 centímetros cada una, más los espacios entre pisos. Matemáticamente es imposible que ella haya quedado a solo 4.2 metros de profundidad. A menos que... ¿qué? Pregunté con el corazón acelerado. Rodrigo bajó la voz y se acercó más a mí. A menos que las losas superiores no colapsaran sobre ella de la manera esperada. A menos que algo o alguien la sostuviera para crear ese bolsillo de aire donde la encontramos. Samuel, yo he trabajado en 37 colapsos estructurales en mi carrera. Nunca he visto un bolsillo de supervivencia tan perfectamente formado en medio de un colapso total. Era como si alguien hubiera diseñado ese espacio específicamente para protegerla. Hermanos, cuando escuché eso, supe sin ninguna duda que los ángeles no solo le habían hablado a Rosa Elena, no solo le habían cantado, no solo le habían dado paz. Los ángeles literalmente sostuvieron toneladas de concreto sobre su cabeza para mantenerla viva. Ángeles con una fuerza sobrenatural habían intervenido en las leyes de la física para preservar la vida de una hija de Dios.
pero todavía falta más, porque ustedes necesitan escuchar lo que pasó después. El 24 de diciembre de 2017, en la celebración de Nochebuena en la Iglesia Centro de Fe y Esperanza, Rosa Elena dio su testimonio completo por primera vez ante una congregación de más de 800 personas. Habló durante 45 minutos. Describió cada detalle, la oscuridad, el dolor, el miedo inicial y luego la paz sobrenatural que llegó con las voces angelicales. Al final de su testimonio, hizo un llamado. Si hay alguien aquí que está pasando por una situación donde sientes que estás atrapado, donde sientes que no hay salida, donde sientes que te estás muriendo lentamente, quiero que sepas que Dios puede mandarte ayuda del cielo. Él mandó ángeles para mí y puede mandar ayuda para ti. Pero tienes que creer, tienes que clamar, tienes que confiar. En ese momento, 127 personas pasaron al frente para recibir oración. Algunos lloraban, algunos caían de rodillas. Y entonces sucedió algo que nadie esperaba. Un hombre de unos 50 años, vestido con ropa formal, se acercó al micrófono. Su cara estaba llena de lágrimas. El pastor principal le pasó el micrófono. El hombre habló con voz quebrada. Mi nombre es Álvaro Javier Montoya. Soy ingeniero civil. Yo fui el ingeniero estructural principal que diseñó y supervisó la construcción del edificio residencial Santa María que colapsó hace 2 meses. La congregación quedó en silencio total. Álvaro continuó. Desde el día del colapso, he vivido en un infierno personal. Sabía que había cometido errores en el diseño. Había usado materiales más baratos para aumentar mis ganancias. Había falsificado algunos informes de resistencia de materiales. Cuando el edificio se cayó y mataron a 18 personas e hirió a otras 29, supe que era mi culpa. He querido suicidarme 3 veces en estos 2 meses. Esta semana compré una pistola. Planeaba usarla mañana en la mañana, el día de Navidad, para terminar con este tormento. Las lágrimas le impedían continuar. Rosa Elena, desde su silla de ruedas porque todavía no podía caminar largas distancias, rodó hacia él. Le tomó las manos. El hombre cayó de rodillas frente a ella, sollozando. Perdóname, perdóname. Por mi culpa casi mueres. Por mi culpa murieron 18 personas. Perdóname. Rosa Elena lo miró con una compasión que solo puede venir de Dios y le dijo, Hermano, yo no tengo nada que perdonarte. Lo que tú hiciste fue un pecado, pero Jesús ya pagó por ese pecado en la cruz. Lo que tú necesitas no es mi perdón, necesitas el perdón de Dios, y Él está esperando dártelo ahora mismo si tú se lo pides. Álvaro Javier Montoya, el ingeniero civil de 50 años, responsable del colapso que mató a 18 personas, le entregó su vida a Jesús esa noche de Nochebuena. La congregación entera cantó y lloró durante más de 1 hora. Fue uno de los momentos más poderosos de transformación que yo he presenciado en mi ministerio. Pero hermanos, la historia continúa. Porque necesito que escuchen lo que pasó en los años siguientes. En enero de 2018, 2 meses después del colapso, Álvaro Javier Montoya usó todos sus ahorros para crear una fundación sin ánimo de lucro llamada Construcción con Integridad. La fundación se dedica a educar a ingenieros y constructores sobre ética profesional y seguridad estructural. Hasta el día de hoy, la Fundación ha capacitado a más de 2.400 profesionales en Colombia, Ecuador y Perú. En marzo de 2018, Rosa Elena publicó un libro titulado 8 días con los ángeles, mi testimonio de supervivencia sobrenatural. El libro se convirtió en bestseller en Colombia. Se han vendido más de 87.000 copias. Las ganancias del libro fueron donadas a las familias de las 18 personas que murieron en el colapso. En junio de 2018,
Rosa Elena y Álvaro Javier viajaron juntos por 15 ciudades de Colombia, dando conferencias sobre perdón, redención y el poder transformador de Dios. En cada ciudad, entre 200 y 800 personas asistían. El total de conversiones documentadas en esas 15 conferencias fue de 1.247 personas. En octubre de 2018, un año después del colapso, se inauguró en el mismo lugar donde estuvo el edificio Santa María, un parque memorial con una placa que dice: en memoria de las 18 personas que perdieron la vida el 12 de octubre de 2017. Y en celebración del poder de Dios que preservó la vida de 29 sobrevivientes. Que este lugar sea un recordatorio eterno de que nada es imposible para Dios. En diciembre de 2018, el doctor Mauricio Henao, el médico de trauma que atendió a Rosa Elena, escribió un artículo en la Revista Colombiana de Medicina de Emergencias titulado Supervivencia prolongada en condiciones extremas, un caso que desafía la fisiología conocida. El artículo fue revisado por 8 especialistas internacionales. Todos coincidieron. No existe explicación médica para la supervivencia de Rosa Elena Vázquez. En abril de 2019, 18 meses después del colapso, la Iglesia Centro de Fe y Esperanza creció de 800 miembros a 2.100 miembros. El pastor principal, Alejandro Muñoz, atribuyó el crecimiento directamente al testimonio de Rosa Elena. Cuando la gente escucha que Dios todavía hace milagros, dijo en una entrevista, cuando ven evidencia tangible de intervención angelical, su fe se fortalece. Rosa Elena ha sido un instrumento en las manos de Dios para avivar el fuego del Evangelio en toda la ciudad. En septiembre de 2020, 3 años después del colapso, en plena pandemia de COVID-19, Rosa Elena comenzó un programa de radio semanal llamado Voces del Cielo, donde entrevista a personas que han tenido experiencias sobrenaturales con ángeles, visiones o milagros de sanación. El programa se transmite en 14 emisoras de 7 países latinoamericanos. Se estima que tiene una audiencia de más de 300.000 oyentes semanales. En octubre de 2021, 4 años después del colapso, se estrenó en Colombia un documental producido por un cineasta cristiano llamado 8 días, el milagro de Medellín. El documental incluye entrevistas con Rosa Elena, con los bomberos, con los médicos, con Álvaro Javier y con otros sobrevivientes. También incluye recreaciones dramatizadas del rescate. El documental se ha proyectado en más de 400 iglesias de 12 países. Se calcula que más de 85.000 personas lo han visto. Ahora bien, hermanos, ustedes que me están escuchando necesitan saber algo más. Algo que para mí fue el detalle final que confirmó todo. Esto sucedió en febrero de 2022, más de 4 años después del colapso. Rosa Elena me invitó a su casa para mostrarme algo. Cuando llegué, me llevó a una habitación que había convertido en una especie de sala de oración. Las paredes estaban cubiertas de fotos de las personas que se habían convertido a Cristo a través de su testimonio. Había fotos de Álvaro Javier con su esposa y sus 3 hijos. Fotos de familias enteras en sus bautismos. Fotos de jóvenes que habían dejado las drogas. Fotos de matrimonios restaurados. Cientos de fotos. Tal vez 1000. Pero lo que más me impactó fue una pintura grande que colgaba en la pared principal. Era una pintura al óleo, muy detallada, muy realista. Mostraba el interior de un edificio colapsado, con vigas de concreto, escombros por todas partes y oscuridad. Y en medio de esa oscuridad había una mujer acostada entre los escombros, y alrededor de ella, de pie, había 4 figuras altas, luminosas, con túnicas blancas brillantes. Los ángeles medían al menos 2.5 metros de altura. Tenían sus manos extendidas como sosteniendo las losas de concreto que estaban sobre la mujer. Sus rostros eran serenos pero poderosos. Rosa Elena, le pregunté con la voz quebrada,
¿Quién pintó esto? Ella sonrió con lágrimas en los ojos. Un artista que se llama Fernando Agudelo. Él era ateo, trabajaba como ilustrador para revistas comerciales. Cuando leyó mi libro hace 2 años, tuvo un sueño donde vio esta escena exacta. Me buscó, me contó el sueño y me pidió permiso para pintarlo. Tardó 8 meses en terminarlo, y cuando lo terminó, me dijo: Rosa Elena, yo ya no soy ateo. Después de pintar esto, sé que Dios es real. Ahora Fernando asiste a una iglesia bautista en Envigado y está preparándose para ser misionero. Hermanos, quedé de pie frente a esa pintura durante 10 minutos sin poder hablar, porque esa pintura era la representación visual de lo que realmente había sucedido bajo esos escombros en octubre de 2017. Los ángeles de Dios, enviados desde el trono celestial, habían sostenido toneladas de concreto para proteger a una hija de Dios. Habían cantado para darle paz, habían hablado para darle esperanza. Habían provisto fuerza sobrenatural para que sobreviviera 8 días sin agua ni alimento. ¿Y todo para qué, hermanos? ¿Para qué? Para que miles de personas fueran transformadas. Para que un ingeniero corrupto encontrara redención. Para que un artista ateo encontrara fe. Para que una ciudad entera viera que Dios no ha dejado de hacer milagros. Para que tú, que estás escuchando este testimonio en este preciso momento, sepas que no importa cuán imposible parezca tu situación, Dios puede intervenir de maneras que van más allá de cualquier lógica humana. Ahora bien, antes de terminar este testimonio, quiero pedirte algo. Si este testimonio ha tocado tu corazón, si has sentido la presencia de Dios mientras escuchabas esta historia, necesito que hagas algo por mí. Necesito que vayas ahora mismo a la sección de comentarios y escribas: Dios todavía hace milagros. Solo eso. Dios todavía hace milagros. Porque cuando tú declaras eso públicamente, estás activando tu fe. Estás diciendo: yo creo, yo confío, yo espero mi propio milagro. Y si conoces a alguien que está pasando por una situación difícil, alguien que siente que está atrapado bajo el peso de los problemas, bajo el peso de la enfermedad, bajo el peso de la depresión, compártele este video. Porque esta historia no es solo para entretener. Esta historia es para transformar. Es para dar esperanza, es para recordarnos que servimos a un Dios que no está limitado por las leyes naturales, que puede enviar ángeles a nuestro rescate cuando menos lo esperamos. Y si en este momento tú estás sintiendo una convicción fuerte en tu corazón, si estás sintiendo que Dios te está llamando a entregarle tu vida, no lo ignores. Ese es el Espíritu Santo hablándote. Rosa Elena sobrevivió 8 días bajo los escombros para que su testimonio llegara hasta ti en este momento. No desperdicies esta oportunidad. Dile a Dios ahora mismo: Señor, yo creo en ti. Recibo a Jesús como mi Salvador. Perdona mis pecados. Transforma mi vida. Así de simple. Dios está esperando escucharte. Pero la historia de Rosa Elena no termina en 2022, hermanos. No termina ahí, porque necesito contarles lo más reciente. En octubre de 2023, 6 años después del colapso, Rosa Elena organizó un evento masivo en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. El evento se llamó Noche de Milagros, 6 años de fidelidad divina. Asistieron 12.400 personas. Hubo música, testimonios, y al final Rosa Elena dio un mensaje de 30 minutos. El tema fue: los ángeles de Dios todavía caminan entre nosotros. Al terminar su mensaje, hizo un llamado al altar. Y hermanos, lo que pasó fue algo que nunca olvidaré. 1.840 personas pasaron al frente para entregar sus vidas a Cristo. 1.840 personas en una sola noche. Los consejeros y pastores no daban abasto. La oración de salvación duró más de 40 minutos. El estadio entero estaba lleno de llanto, de alabanza, de celebración. Pero aquí viene lo más impactante.
Entre esas 1.840 personas que se convirtieron esa noche, había un grupo de 23 estudiantes de la Universidad Nacional, todos entre 19 y 24 años, todos declarados ateos antes de ese evento. Ellos habían ido al estadio como una especie de experimento sociológico para observar el fenómeno del fervor religioso, según dijeron después. Pero cuando Rosa Elena contó su testimonio con tanta convicción, con tanta claridad, con tantos detalles verificables, algo quebró su escepticismo. Uno de ellos, un estudiante de física de 22 años, llamado David Esteban Torres, me dijo después: «Yo vine aquí como ateo, salgo de aquí como creyente, porque este tipo de cosas no se pueden explicar con ciencia, solo se pueden explicar con Dios». Esos 23 estudiantes formaron un grupo cristiano en la Universidad Nacional que ahora tiene más de 90 miembros activos. Se reúnen todos los martes para estudiar la Biblia y orar. Y todo comenzó porque escucharon el testimonio de una mujer que sobrevivió 8 días bajo los escombros, escuchando voces angelicales. Ahora, en este año 2024, 7 años después del colapso, Rosa Elena tiene 41 años. Sus hijos Sebastián tiene ahora 16 años y Luciana 13 años. Ambos están comprometidos con el ministerio de su madre. Sebastián toca la guitarra en el grupo de alabanza de la iglesia. Luciana canta en el coro juvenil. Y ambos han dado su propio testimonio de cómo Dios les devolvió a su madre cuando todo parecía perdido. Rosa Elena todavía tiene cicatrices en las piernas por las heridas que sufrió bajo los escombros. Pero ella dice que esas cicatrices son su recordatorio diario de la fidelidad de Dios. Cada vez que las ve, cada vez que siente una pequeña molestia, recuerda que Dios la sostuvo en su peor momento. Y eso le da fuerzas para seguir predicando, para seguir testificando, para seguir creyendo que Dios puede hacer lo imposible. Álvaro Javier Montoya, el ingeniero que causó el colapso, ahora tiene 57 años. Ha reconstruido su vida completamente. Su esposa y sus 3 hijos se convirtieron al cristianismo viendo su transformación. Su fundación, Construcción con Integridad, ha evitado al menos 6 colapsos estructurales en diferentes ciudades de Colombia al identificar errores de diseño y construcción antes de que fuera demasiado tarde. Ha salvado potencialmente cientos de vidas con su trabajo. Y todo porque una mujer sobreviviente tuvo el corazón de Cristo para perdonarlo. El comandante Rodrigo Henao, el capitán de bomberos, se retiró del servicio activo en 2021 después de 26 años de carrera. Pero antes de retirarse, escribió en su informe final: «En mi carrera atendí 442 emergencias. Rescaté personalmente a 67 personas, pero el rescate de Rosa Elena Vázquez fue el único donde supe, sin ninguna duda, que había fuerzas sobrenaturales involucradas. Ese día no solo rescatamos a una mujer, ese día fuimos testigos de un milagro de Dios». El doctor Mauricio Henao, el médico de trauma, ahora tiene 63 años. Ha presentado el caso de Rosa Elena en 5 conferencias médicas internacionales. En cada una termina su presentación diciendo: «Como médico puedo decirles que ella no debería estar viva. Como hombre de fe puedo decirles por qué está viva, porque Dios intervino». Fernando Agudelo, el artista que pintó la escena de los ángeles sosteniendo los escombros, vendió su pintura original a un museo cristiano en Bogotá por 45 millones de pesos colombianos, aproximadamente $11.000. Donó todo el dinero a un orfanato cristiano. Ahora es misionero en la región amazónica de Colombia, llevando el evangelio a comunidades indígenas. Y lleva con él copias impresas de su pintura para mostrarles a las personas que los ángeles de Dios son reales. Y yo, Samuel Esteban Moreno Castillo, ahora tengo 59 años. He servido como capellán de bomberos durante 25 años. He visto muchas tragedias. He consolado a muchas familias. He orado sobre muchos cuerpos sin vida.
Pero el testimonio de Rosa Elena Vázquez cambió mi ministerio para siempre, porque me recordó que nuestro Dios no es un Dios pasivo que solo observa desde el cielo. Es un Dios activo que envía ayuda, que envía ángeles, que interviene en las leyes de la naturaleza cuando es necesario, que sostiene a sus hijos en sus momentos más oscuros. Hermanos, quiero cerrar este testimonio con algo que Rosa Elena me dijo hace apenas 2 semanas. Estábamos tomando café en una cafetería cerca de su casa. Le pregunté: Rosa Elena, después de 7 años, ¿cómo resumes tu experiencia bajo esos escombros? Ella sonrió, tomó un sorbo de café, me miró directamente a los ojos y dijo: Pastor Samuel, yo estuve físicamente atrapada durante 8 días, pero espiritualmente nunca estuve atrapada, porque cuando tienes ángeles cuidándote, cuando tienes el Espíritu Santo dentro de ti, cuando tienes la promesa de Dios de que Él nunca te dejará ni te desamparará, no importa dónde estés, no importa cuán oscuro sea el lugar, no importa cuán pesadas sean las cargas sobre ti, siempre hay esperanza, siempre hay luz, siempre hay ángeles. Y entonces agregó algo que me hizo llorar. Dijo: ¿y si Dios hizo eso por mí, una simple contadora, una simple madre de 2 niños, una simple cristiana de un simple barrio de Medellín, qué no hará por ti? ¿Qué no hará por cualquier hijo suyo que clame a Él con fe? Hermanos, esa es la pregunta que les dejo hoy. ¿Qué no hará Dios por ti? Él sostuvo toneladas de concreto sobre Rosa Elena. Él envió ángeles a cantarle en la oscuridad. Él la mantuvo viva durante 8 días, sin agua ni alimento. Él la rescató exactamente cuando tenía que ser rescatada. Él usó su testimonio para transformar miles de vidas. ¿Crees que tu situación es más difícil que estar sepultado bajo 4 toneladas de escombros durante 8 días? ¿Crees que tu problema es más grande que el de Rosa Elena? No lo es. Y si Dios pudo hacer ese milagro por ella, puede hacer tu milagro por ti. Pero necesitas creer, necesitas clamar, necesitas confiar, necesitas declarar como Rosa Elena declaró en medio de la oscuridad: Dios, si vas a hacer un milagro, este es el momento. Yo confío en ti. La palabra de Dios dice en Salmos 91, 11, 12: Pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Hermanos, este no es un versículo poético, es una promesa literal. Dios literalmente da órdenes a sus ángeles para que te cuiden, para que te sostengan, para que te protejan. Voy a orar por ti ahora mismo, persona que está escuchando este testimonio. Voy a orar como oré por Rosa Elena bajo esos escombros hace 7 años. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, vengo delante de tu trono en este momento para interceder por cada persona que está escuchando este testimonio. Señor, tú conoces cada situación. Conoces cada problema, conoces cada dolor, conoces cada carga que están llevando, y así como enviaste ángeles para proteger a Rosa Elena bajo esos escombros, te pido que envíes tus ángeles ahora mismo a rodear a cada persona que está creyendo en ti. Que tus ángeles remuevan obstáculos, que tus ángeles traigan provisión, que tus ángeles traigan sanación, que tus ángeles traigan paz en medio de la tormenta. Declaro que ningún arma forjada contra ellos prosperará. Declaro que tú los sostienes con tu diestra victoriosa. Declaro que sus mejores días no están en el pasado, sino en el futuro. Y declaro que así como Rosa Elena fue rescatada, cada persona que está clamando a ti será rescatada de su situación. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, si este testimonio bendijo tu vida, si sentiste la presencia de Dios mientras lo escuchabas, necesito 3 cosas de ti. Primero, ve a la sección de comentarios y escribe: Dios todavía hace milagros, para que otros también sean animados por tu fe. Segundo,
Comparte este video con al menos 3 personas que necesitan escuchar esta historia. Puede ser un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, alguien que está pasando por un momento difícil. Sé el instrumento de Dios para llevar esperanza a esa persona. Tercero, suscríbete al canal Manos de Fe y activa la campanita de notificaciones, porque cada semana traemos testimonios reales como este. Testimonios de protección divina, de milagros sobrenaturales, de vidas transformadas por el poder de Dios. No te puedes perder ninguno. Y si en este momento sientes que Dios te está llamando a entregarle tu vida, escríbelo en los comentarios. Escribe: hoy recibo a Jesús como mi Salvador. Porque cuando lo declaras públicamente, estás haciendo un pacto con Dios. Y nosotros, los hermanos de este canal, vamos a estar orando por ti. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Que los ángeles de Dios los rodeen, que la protección divina los cubra, que los milagros que están esperando se manifiesten en sus vidas. Y recuerden siempre, no importa cuán oscuro sea el lugar donde te encuentres, no importa cuán pesada sea la carga que estás cargando, no importa cuánto tiempo lleves esperando tu milagro, Dios no te ha olvidado. Él está preparando tu rescate. Él está enviando ayuda. Y cuando llegue ese momento, tu testimonio será tan poderoso como el de Rosa Elena, y miles de personas serán transformadas al escucharlo. Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo video. Y nunca olviden, Dios todavía hace milagros. Amén y amén.